Yailin, hoy día parece que vas a tener una clase personalizada y esto es súper bueno y es súper bueno. Aprovechemos un poquito y aprovecha tú y si quieres podemos partir con alguna particular inquietud que tengas, si acaso te pueda aportar con algo y si ayer de repente pudieras tener todo claro, ¿hay algo que te gustaría reforzar? Porque yo hoy día voy a seguir para construir estados financieros. ¿Hay algo que te sientas como más debilitada? Porque si estás en estos talleres de reforzamiento, porque también tampoco te sentías tan tranquila, ¿cierto? Hola, profe. Es que, claro, lo tomé porque contabilidad, como le contaba, lo viví en el primer semestre de la carrera y Ya, después quizás en el segundo, pero después contabilidad ya desaparece. no, sí. Sí, Entonces, y por tú ya estás en eso, el séptimo y ya estás lista para salir. claro, me toca Mira qué portafolio. buena. Entonces dije, no, tengo que aprovechar de tomarlo, sí o sí. Oye, sí. Hay algo que te gustaría reforzar? Porque como te digo, hoy día yo voy a construir estado financiero. Y la idea de poder construir estado financiero es para que ustedes comiencen a entender desde, bueno, la idea de todo este curso, de todo este taller, es que no solamente ustedes sean capaces de construir estados financieros y trabajar sobre ellos, sino que entender cuál es la naturaleza, de dónde provienen todas las transacciones y cómo se van en el fondo relacionando para terminar siendo un estado financiero. Y ese ha sido el propósito y ojalá que se haya logrado, se haya conseguido, porque mecanizarse en construir información financiera no cumple finalmente con el objetivo. Eh, sin perder de vista que, por ejemplo, en el área de ustedes trabajan con los estados financieros y su análisis, Claro. con información ya entregada, ¿ya? Pero también es súper importante saber desde dónde proviene, porque finalmente, para poder analizar, muchas veces uno tiene que profundizar mucho en las ciertas partidas. Entonces, no sé, pues cuéntame tú, porque si no, vamos a construir a partir de los mismos casos prácticos que hicimos ayer, No, estados financieros. la verdad, no tengo dudas. Si quiere, prosiga nomás porque Eh, como le digo, aún así era del primer semestre, pero igual, como usted fue nombrando, ahí fui recordando al tiro la materia. Oye, ya estaba participando en los cursos de la noche, ¿no? ¿Los talleres? El lunes, en el de la noche, el lunes se me olvidó, entonces no me Ya, pude conectar, pero sí descargué la presentación. ya, Y ayer yo trabajo en la tarde por lo general, entonces ya, ayer dejé encargado que me grabaran la clase. ya, ya, Así que me la grabaron, pero hoy día sí voy a poder estar presente así en vivo. Y ya, también súper. tengo a las 2:45 hoy día tengo uno de evaluación de proyecto también, que Parte hoy empieza día, hoy. sí, parte hoy día, Sí, sí, son 4 días, sí, qué bueno, ¿no? pero Eh, ayer igual estuve viendo un poco y claro, hablaban sobre el ROA y los índices, pero sí, no pude ver la clase, pero la tengo grabada. qué bueno. Lo que pasa es que hemos trabajado tratando de hacer como, darle como un hilo conductor. Por ejemplo, Ah, claro, te fijas, yo parto con la construcción de información financiera, trabajo desde lo mismo que te decía, la médula y el esqueleto de los estados financieros para que luego el profesor después trabaje con ellos. Así como también ayer trabajó en el análisis financiero a través de como dices tú, de los índices, los indicadores, ¿verdad? Pero desde la base de la construcción de la información que nosotros creamos. ¿Te fijas? Entonces todo ha sido pensado así. Hoy día ah, van a trabajar buenísimo. con carteras de inversiones, Sí, ¿ya? eso Y escuché. sí, y va a estar súper interesante. Bueno, nosotros estamos participando en general en todos los cursos, ¿ya? Así es que te invito a que, por último, yo voy a tratar, no me puedo comunicar con el profesor, pero vamos a tratar de colgarla. ¿Te acuerdas que había dicho el Excel del Drive del? Porque nosotros Ah, ya. y ayer de verdad que no me puedo comunicar con el profesor. Y para que nos haga ese favor, porque en definitiva nosotros no podemos disponibilizar el material hasta cuando nos autoricen. Pero ese ejercicio a lo mejor eh, lo podemos colgar por ahí, Ah, sería ¿ya? bueno. Yo igual, Ya, las clases de usted igual las tengo grabadas. Así que ya, igual me queda ahí el material.
disponible. Ya, Y igual perfecto. lo encontré súper bueno porque yo cuando hice contabilidad el primer Ujú. semestre, yo no entendía nada de finanzas, entonces para mí era todo en chino. Y ¿O tú entraste a ahora estudiar con... finanzas o te cambiaste de carrera? No, no, yo me metí al taller porque a mí me gusta la matemática. Dije, ah, matemática, Ah, voy a ver qué... Y claro, la primera semana dije, no, parece que esto no es para mí. Y claro, después fui entendiendo y comprendiendo y ahora con el taller que está haciendo usted, dije, oh, qué fácil, ¿cómo no lo entendía qué antes? fácil se ve. Sí, Sí, no, tratamos de hacerlo lo más simple posible, de manera que también ustedes puedan trabajar. Por eso, para mí es súper importante no mecanizarse y entender. Porque, no, mira, sabes que ya aquí viene un activo, pero por qué es activo? ¿O por qué es pasivo? ¿O por qué es este nombre de la cuenta? ¿Y por qué se registra así? ¿Por claro, y qué tiene también este saldo? resolví dudas que ni siquiera sabía que tenía. Como que empezaron a decir, dije, ah, claro, por eso, sí. Entonces, no, buenísimo el taller. Bueno, o sea, ponte todo, incluso lo del IVA, pues esa cuestión que uno piensa que está bien Claro, en la determinación del impuesto. y no era así, yo cerraba que era así y ahora, claro, no, resolví esa duda. Y quizá el primer semestre sabía que era así, pero a uno después se le va, se le olvida. Como Lógico, le porque digo, no, después no vimos más eso. no, eso sabes que es algo que nosotros tenemos que plantear porque hay que darle una reestructuración un poquito de repente a las carreras y este tipo a ver, de interrelación que se genera entre las distintas carreras, existiendo asignaturas que van transversalmente en varias, porque no solamente en las carreras de ustedes, porque tú yo te hablo, incluso dentro de la misma escuela, comercio exterior, en logística, en gestión de personas, en otras carreras que se dicta contabilidad, ¿verdad? Muchas veces se dicta al principio, se suelta, finalmente es un cacho, o sea, yo reconozco porque yo he hecho esta asignatura en varias carreras, para todos es un cacho porque no es un ramo de especialidad, porque no se le da el contexto y la importancia que tiene. Y se le tira al principio y después se les olvida completamente, siendo Sí, que la parte de la contabilidad financiera, incluso tributaria, es algo que permanece en el tiempo siempre, toda vez que existe una compañía. Entonces, eh, yo he podido rescatar, y dado que estoy a cargo de la línea de contabilidad y auditoría para la escuela, para mí es súper importante rescatar este tipo de cosas como lo que tú me dices para poder levantarla y abordar de que a los chiquillos no se les olvide, y reforzarlo sobre todo en las instancias de cierre, la importancia que tienen estos temas, ¿te fijas? Para ellos y que y sobre todo en el ámbito laboral, los van a utilizar, sin duda que los van a utilizar. claro. De hecho, Sí. yo igual cuando tomé su ramo de contabilidad, contabilidad y presupuesto gubernamental, por lo Ujú. mismo porque dije, la contabilidad ya la tengo así medio olvidada, no me acuerdo tanto de, Pero aunque era ahí gubernamental, claro, era gubernamental, pero igual dije, ya, para contabilidad, para tener algo más ahí Ahí donde vamos en afirmarme. desventaja porque la contabilidad gubernamental era completamente inversa a lo que es Claro, la contabilidad claro, tradicional. yo dije contabilidad, dije ya, la voy a tomar, pero claro, era diferente, pero igual Era diferente. me gustó harto el ramo. Sí, estuvo muy entretenida. Yo pensé que lo podríamos haber abordado un poco mejor, pero bien, bien, bien. Así que partamos, Eileen, para que podamos Ya. trabajar y podamos avanzar lo más que podamos. Hoy día con estado financiero. Bueno, lo que nosotros vimos ayer, hasta ayer, era la consecuencia de la construcción de la información financiera. Esto a propósito de cuando decíamos en un proceso de que era el sistema de información contable, desde la identificación correcta, adecuada y la clasificación y caracterización de las distintas transacciones o hechos económicos que suceden dentro de una empresa, los sometíamos a un proceso que era la posibilidad de registrarlo, ¿cierto? Este registro que permitía en el fondo eh, traducir un hecho económico en una técnica contable que como consecuencia iba a traer la disponibilidad de información financiera a través de estructuras que son conocidas para todas las compañías. En algunos, y en la gran mayoría, son de uso obligatorio
dado que la normativa contable sugiere, y financiera sin duda, sugiere la importancia de disponibilizar eh, este tipo de, digamos, informes, ¿verdad? Para todas las personas que sean usuarios de información de nuestra compañía. La normativa internacional dice que, la normativa internacional de información financiera dice que la construcción de la información financiera tiene que estar sujeta a ciertas características. Estas características y esta forma de donde como debe ser construida es lo que nosotros denominamos las técnicas de la contabilidad basadas en la normativa internacional contable. Por tanto, tenemos la normativa internacional de contabilidad o normas o NIC, ¿verdad? Que son las que normalmente se denominan, que sustentan la construcción, ¿verdad? De la norma, que está dispuesta por la normativa internacional de información financiera. Por eso, esta gran entidad que se denomina IFRS, que es la que se encarga, ¿verdad?, de poder darle, digamos, una instrucción para que todas las empresas a nivel mundial o todo el comercio, en el fondo, a nivel mundial, esté supeditada a estas dos grandes normativas, ¿verdad?, para o buscando la uniformidad de la información de manera que pueda ser comparativa. Y por tanto, por eso, como yo les comentaba ayer, era importante considerar que esta normativa, por más que sea de carácter internacional, en el momento que llega a los distintos países para poder ser aplicada y acogida, ¿verdad?, de carácter obligatorio, es importante entonces que todos los países lo adapten a su propia realidad, entendiendo que no todos los países generan las mismas transacciones. Por lo tanto, ¿cierto? En el caso de nosotros, será el Colegio de Contadores de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero quienes tomen estas normativas y las puedan adaptar a la realidad de nuestro país y las transacciones que normalmente suceden. Para esto nos indican el cómo, y la norma internacional de contabilidad dice cómo debemos construir todo esto a propósito de la forma de evaluación y determinación, ¿verdad?, de los saldos de las distintas partidas. Recordemos que nosotros cuando empezamos a hacer casos prácticos de contabilidad determinábamos saldo a partir de los distintos movimientos. Sin embargo, las disposiciones internacionales de información financiera nos dicen que debemos unificar ciertos criterios que están dispuestos, ¿verdad? Y que muchas veces se toman de una manera bastante subjetiva, o se tomaban en búsqueda de la mayor objetividad y en búsqueda también de un valor más cercano a la realidad de todas las partidas y de carácter uniforme, ¿verdad? Es que esta normativa internacional nos dice, no utiliza solamente un criterio que sea suficientemente subjetivo, sino que todo lo contrario, usted aplique objetividad que está dada por esta norma. Sobre todo en el caso de la evaluación o la forma de aplicar, ¿verdad?, ciertas técnicas de determinación de los ajustes que se denominan como ajustes contables para transformar la información en algo fidedigno. Y por sobre todo, que lo que incumbe directamente a lo que es el perfil de las carreras que ustedes están tomando, la NIC 1 dispone la forma de presentación de esta información financiera. La presentación es algo que sin duda es fundamental. Todo esto porque serán todos o todas las compañías, todas las empresas, ¿verdad?, las que tendrán que transformar su información financiera en una estructura única, en 5 estructuras únicas por lo menos, ¿verdad?, que están dispuestas como de carácter obligatorio, ¿verdad? La forma de presentación se exige, ¿verdad?, que sea una única, ¿verdad?, porque de esa manera puede ser comparativa con los pares o comparativa con quienes necesitamos analizar, ¿cierto? Principalmente de un periodo a otro, siempre, y por otro lado con las distintas realidades de las otras compañías con las cuales voy a estar sujeto a análisis, ¿cierto? Bueno, seremos nosotros los encargados, y no solamente los contadores, ojo, y por eso es tan importante que ustedes dominen esta parte, no solamente los contadores son los encargados de construir información financiera. Toda, en el fondo, la organización y la gerencia a cargo de la información o de las transacciones financieras, cualquiera sea, puede ser capaz de construir información financiera. Es decir, todos pueden construir estados financieros a partir
de la definición de los registros de las transacciones que suceden dentro de una empresa. No es labor solo de los contadores, sino también existirán administradores financieros o administradores, ¿verdad? O técnicos encargados de la administración que puedan ser capaces de construir. Es por eso la importancia y no descansar necesariamente en los contadores, ¿verdad? Quienes son los que construyen. Es súper importante, por eso, atender que existen distintas disposiciones y que existe normativa que se asocia a las distintas partidas para poder construir. Los estados financieros básicos, como dispone IFRS, como dispuso IFRS en un momento determinado, porque antes muchos decían, no, basta con que presentemos un estado de situación financiera, antiguamente un balance general, ¿verdad? Basta con un estado de resultado para saber cómo nos está yendo. Bueno, no, aquí IFRS fue un poco más estricto y dijo que se disponen como de carácter obligatorio 5 estados financieros. Uno, el estado de situación financiera. Dos, el estado de resultado integral. 3, el estado de flujo efectivo. 4, el estado de cambio de la posición financiera. Y 5, las notas explicativas que actualmente y antes, que eran consideradas solamente un estado complementario, ¿verdad? Ahora sugieren que son parte integral de los estados financieros. Y de hecho es súper importante esta observación, dado que ustedes, quienes realizan análisis financieros, trabajan principalmente, ¿verdad?, con los estados financieros, eh, estado de situación financiera, estado de resultados y mucho con el con las notas explicativas. Estas notas explicativas, como en algún momento expliqué, entregan una, como se denomina y como lo denomina la norma, una revelación. ¿Y qué se refiere a una revelación? Una revelación significa que si es que acaso nosotros consideramos y aplicamos el criterio dado por la norma para el registro y la determinación de los saldos de ciertas partidas, es importante entonces dejarlo consignado, de manera de que, a través de estas notas, de manera que quien analice, ¿verdad?, la situación de una empresa, considere los factores o los criterios que fueron aplicados en la determinación de las distintas partidas. Muchas veces incluso hay revelaciones o notas a los estados financieros que no necesariamente perdón, no necesariamente incluso aparecen en una partida, sino que refieren a ciertas situaciones que suceden o que sucederán, y que es altamente probable que sucedan dentro de las organizaciones y que no necesariamente están representadas en los estados financieros. Por lo tanto, incluso podríamos decir que las notas explicativas tienen mayor incluso información que los estados financieros, porque es una información más acabada. Por tanto, por ni una parte podemos considerar que las notas explicativas son un estado financiero complementario. Y es así, es un estado financiero en sí actualmente. De hecho, es tan importante actualmente que la normativa internacional dispone la forma en que deben revelarse ciertos criterios. Por ejemplo, existen normas, ¿verdad?, dentro de esta normativa internacional que dicen qué es lo que debemos explicar o cuál es el criterio que debemos revelar para poder explicar el tratamiento de una partida. Es que yo la comencé tratándola así, después y paso 2 es este, paso 3 es este otro, cuarto y llegué a este saldo. No, la norma es mucho más estricta incluso y dice que la revelación o la nota explicativa tiene que estar construida a partir, por ejemplo, del paso 1 y 2 y nada más. Por lo tanto, no deja ni siquiera a criterio de los constructores de información financiera la construcción, bien digo, o el diseño de la nota explicativa. Cada una de las notas explicativas, y tal vez es un buen ejercicio observar las notas explicativas de varias compañías, se construyen a partir de la misma dinámica, es decir, de una misma estructura. Se explica, por ejemplo, la forma de evaluación inicial, la forma de evaluación final y cuáles son los factores que determinaron la forma de evaluación inicial y final de alguna partida. Y bastaba con eso. O era necesario incluir la evaluación inicial y la evaluación final y no menos.
por ejemplo. Por eso siempre se indica que las normas que están asociadas a las notas explicativas o revelaciones, ¿verdad? Lo que buscan es también poder recibir como información de las entidades todos aquellos criterios que son necesarios para el adecuado entendimiento del tratamiento de las partidas. Por eso es súper importante y como les digo, es muy buen ejercicio poder comparar notas explicativas de distintas empresas para poder, eh, digamos, darnos cuenta, ¿verdad?, de que están construidas todas iguales. Así como el estado de situación financiera dice activos, pasivos y patrimonio en sus estructuras, las notas explicativas también. Si es que acaso hablamos de los activos financieros, por ejemplo, los activos financieros parten desde la determinación del tipo de instrumento financiero. Todas, de las distintas compañías que tengan evidentemente activos financieros, ¿cierto? Todas parten definiendo el tipo de instrumento. Luego, la forma de determinación, la forma de evaluación, por tanto, perdón, la caracterización, la forma de evaluación y la forma de determinación final. Y eso es para todo. Por lo tanto, me permite tomar la nota necesariamente de una empresa, de una compañía, con la nota de otra y poder compararla. O la misma en forma comparativa, porque todos los años va a tener que reiterar y ver en el fondo las modificaciones que puedan sugerir en cada una de ellas. En realidad, el estado de situación financiera, que es el gran estado financiero principal, que revela en el fondo la situación financiera de una empresa, tal como lo dice, en un momento determinado, definiendo en la práctica cuál es el nivel de activos que tiene, o bien digo, el nivel de activos asociado principalmente a lo que miden ustedes, que es la liquidez de la empresa. Y por otro lado, los pasivos y patrimonios que reflejan el nivel de endeudamiento o la necesidad de financiamiento que ha tenido esta empresa. Ambos se supone que en conjunto, no se supone, debe ser que deben ser iguales. Sabemos y recordemos que partimos nuestros talleres diciendo que todos los recursos de una organización provienen necesariamente de una deuda o de un financiamiento. Siempre. Y es por eso que es importante definir cuánto fue necesario endeudarse o financiarse para poder obtener los recursos. Sin embargo, y a pesar de lo importante que es la determinación del estado de situación financiera y la estructura que ellos representan a través, por ejemplo, de los activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio, por sí solo habla solo de un aspecto, digamos, de uno de los aspectos importantes de una compañía, pero no por sí solo habla del comportamiento general de ella. Esto significa que sí, sin duda, desde el punto de vista financiero, el estado de situación financiera y el estado de resultado integral en conjunto pueden dar una visión más específica y más detallada y más real, más verídica, de lo que está sucediendo dentro de la empresa, porque evidentemente tiene que tener una congruencia entre el comportamiento de la empresa y la situación final de la empresa. Importante saber entonces que la construcción del estado de situación financiera se logra a través de la clasificación y la definición, ¿verdad?, de los activos clasificados en un gran rubro que se denomina activos corrientes y otro gran rubro que se denomina activos no corrientes. Y la diferencia que podemos dar dentro de estas dos grandes clasificaciones del activo tiene que ver necesariamente con la posibilidad de transformarse en liquidez. Es decir, mientras más fácil transformemos una partida en dinero, significará que esa partida, ¿verdad?, es más corriente. Evidentemente, las partidas o los rubros más corrientes dentro del estado de situación financiera es el efectivo y el equivalente al efectivo, donde que este está compuesto por varias partidas, principalmente el disponible, las cuentas corrientes, nacionales o moneda extranjera, y los depósitos a plazo, todos transformables rápidamente en dinero, en liquidez, ¿verdad? En disponible para la empresa. Es así que también, y a propósito de la no intención, o bien digo, de la no intención de transformar en dinero, pero sí siendo recursos de la empresa,
existen activos que se consideran no corrientes, principalmente constituidos por la propiedad de plantas y equipos, que son aquellos bienes con los que cuenta la empresa y que no tienen el propósito de ser enajenados. Por lo tanto, no queremos transformarlos en liquidez. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de que sí pudiese hacerlo en el caso que lo requiera. Por ejemplo, el caso de los bienes raíces o tal vez de las maquinarias, yo no los compro o yo no los adquiero o yo no los tengo, ¿verdad? Como recurso dentro de la empresa, solo para poder, o con la intención de venderlos, los tengo para poder utilizarlos y que me generen alguna productividad. Sin embargo, si es que acaso en algún momento yo estuviera en alguna necesidad de liquidez urgente, yo puedo echar mano entonces, ¿verdad? Eh, Tal vez me costará un poquito más que los activos más corrientes, sin duda, pero estos, ¿verdad? También se podrían transformar en liquidez toda vez que son recursos de la empresa, ¿verdad? Entonces, la gran diferenciación es poder, ojo acá, y nuevamente nos obliga a tomar una definición de nuestro propio criterio. ¿Cuándo es más líquido y cuándo es menos líquido? De alguna manera aquí tenemos que discriminar en aquellos que podemos transformar rápidamente en dinero de aquellos que no. Y que además no tienen la intención de ser transformados en dinero, una intención principal. Lo mismo sucede con los pasivos, pero mirados desde el punto de vista del endeudamiento. Se van a considerar pasivos corrientes todas aquellas partidas que representan una deuda o obligación con terceros, pero que deben ser, eh, digamos, cubiertos o saldadas estas deudas porque son más exigibles en el tiempo. Esto es, en un vencimiento desde 6 meses a un año o menor, ¿cierto? La alta exigibilidad de una deuda, entonces, permite clasificar a los pasivos como corrientes, así como posterior a ese plazo, superior a un año, se va a considerar que el pasivo es no corriente y por tanto la exigibilidad es un poco menor. Y si hablamos de exigibilidad, también sabiendo que el patrimonio que tenemos más claro, que corresponde al endeudamiento o el compromiso que se tiene con los dueños, ¿verdad? Una posibilidad de financiamiento de la empresa, significa que es el que finalmente y al último se va a tener que cancelar o que se va a tener que pagar, ¿cierto? Por tanto, se transforma en algo lo menos exigible posible. No es altamente exigible, toda vez que los dueños lo único que quieren, en el fondo, es de alguna manera que esta empresa funcione, rente, genere rentabilidades, ¿verdad? O que genere resultados positivos para ellos, de manera que se vayan retribuyendo progresivamente y que esta empresa no desaparezca. Y por lo tanto, la retribución total del aporte que generan los dueños no es algo que sea exigible, por tanto, el patrimonio siempre está al final. No es porque sea menos importante, sin duda. Entonces, lo importante es la presentación. Activos, como nosotros veíamos ayer, siempre van a estar presentados en una columna solita, considerando que la ecuación económica dice, o la ecuación de la dualidad económica dice, que siempre los activos van a ser iguales a los pasivos más patrimonio y permanece esta ecuación o esta dualidad económica en el tiempo, incluso en la presentación de los estados financieros. Finalmente, o además, el estado de resultados que nos permite, eh, yo decía complementariamente, ¿verdad?, ayudar la interpretación del rendimiento de la organización. El rendimiento de la organización, entonces, está dado de cómo finalmente la empresa, o cuánto finalmente está teniendo la empresa a propósito de sus propias operaciones. Y es aquí donde nosotros podemos ver efectivamente el comportamiento de la organización en lo que a ellos se dedican. Por eso yo decía que la consecuencia tal vez del comportamiento de una organización está dada en el estado de situación financiera, pero el comportamiento en sí, el rendimiento está dado en el estado de resultados. Y como vimos en la clase anterior, y como vamos a ver ahora en un ejemplo práctico, necesariamente es importante construir el estado de resultados porque este resultado final es parte integral del estado de situación financiera. Por eso siempre se trabaja primero por sobre el rendimiento y luego sobre la consecuencia que va a haber reflejado en el estado de situación de la empresa.
Principalmente el estado de resultado tiene que ver, ¿verdad?, con la operatoria. La operatoria tiene que ver con los ingresos que yo percibo a propósito de ella, pero además es importante y siempre importante considerar que tuve que desembolsar ciertos recursos para poder generar ingresos. Esta generación o esta necesidad de desembolsos se denominan costos de explotación o costos de venta, como nosotros lo hemos visto en los ejercicios que vimos en la clase anterior. El costo de explotación, perdón, decíamos que tenía que ver y que tenía que relacionarse necesariamente con la naturaleza del negocio. Y entendíamos que no solamente podía corresponder a lo que yo desembolsaba por aquellos productos que que me iban a generar ingresos, sino a todos aquellos factores, bien digo, todos aquellos factores que son incidentes en forma directa y que son necesarios para poder generar mis ingresos. Por eso hablábamos de un ejemplo de una panadería, ¿cierto? Por ejemplo, la remuneración asociada al panadero es fundamental para poder elaborar el pan que yo vendo y que me genere ingresos. Por tanto, necesito sacrificar desembolsos de flujo, ¿verdad? O sacrificar flujos para poder pagar un panadero, si no, no tengo los insumos que me van a generar ingresos finalmente, ¿cierto? Así como también todas las partes que constituyen la construcción o la producción del pan, ¿cierto? Las materias primas, ¿verdad? Los costos indirectos asociados. Por eso que también por ahí a ustedes les resuena sin duda la constitución de los costos de los productos. ¿Cuáles son directos? ¿Cuáles son indirectos? Bueno, los costos de explotación están asociados a eso. Costos, aquellos desembolsos necesarios para poder generar ingresos, pero necesarios. Por eso nosotros discriminamos por ahí, tal vez la cajera de esa panadería que no interviene necesariamente en la producción, para nosotros no es un costo, porque podría prescindir de tenerla. Sin embargo, podría ser que nosotros, desde el punto de vista de la presentación, ¿verdad?, de este estado de resultados respecto al rendimiento de la organización, para nosotros es un gasto que no va a ser retribuible. Y ahí está la gran diferencia que cuesta mucho, muchas veces diferenciar entre el concepto del costo y el concepto del gasto. Costo me retribuyo, es un sacrificio para retribuir. Gastos es un sacrificio que no va a tener retribución y por eso se considera como una pérdida efectiva, ¿cierto? Bueno, una vez habiendo definido, teniendo más o menos claro el concepto de lo que es costo y costo de explotación, es que podemos determinar cuánto es lo que nuestra actividad margina, ¿cierto? Y hablamos de margen por la diferencia entre lo que yo percibo y lo que tuve que sacrificar. Este margen sugiere la posibilidad de haber generado un porcentaje de rentabilidad, ¿verdad?, asociado a los costos. Recordemos que un ingreso de explotación entonces necesariamente constituye costos directos más el porcentaje de rentabilidad que yo le quiera otorgar y que yo quiera percibir por los productos que yo estoy comercializando, ¿cierto? Por tanto, aquí va a estar inserta la rentabilidad de los ingresos, siempre, ¿verdad? Y por tanto, al rebajar los costos, directamente voy a tener lo que efectivamente corresponde a este porcentaje, a lo que he rentado, lo que debería quedarme en el bolsillo. Sin embargo, nos damos cuenta que dentro del operatorio de la compañía no solamente nos dedicamos a generar ingresos, ¿verdad? Sino que tenemos que mantenernos en el tiempo, tenemos que mantenernos en la operatoria. Y eso sugiere, ¿verdad?, necesariamente que podrán existir aquellos desembolsos que forman parte necesariamente de la operatoria, pero que no van a ser retribuibles. Estos son los considerados como gastos operacionales, que son, como les comentaba, todos aquellos gastos que tienen que ver con la operación, pero que no van a ser retribuidos, pero que son parte de la necesidad de funcionamiento de la empresa. En costos de explotación, sí hay link. Sería la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Sí, en los costos de explotación. Sí, eso mismo. Y los gastos operacionales, todos aquellos que son necesarios para el funcionamiento de la empresa, pero que no intervienen en la producción necesariamente. Bueno,
Habiéndonos hecho cargo ya de todo lo que involucra como desembolso en la organización, nosotros obtenemos un margen operacional, el margen de la operación de la empresa, de la operación general y no necesariamente de la comercialización de los productos. Por tanto, es lo que nuevamente nosotros pensamos que debería quedarnos en el bolsillo, pero nuevamente nos encontramos con situaciones no habituales y consideramos no habituales aquellas a las que no se dedica la empresa. Y ojo, esto no tiene que ver con el giro o no. Giro, la actividad comercial a la que se dedica, no tiene que ver necesariamente con eso. Tiene que ver con aquellas transacciones que se consideran habituales, es decir, qué tan esporádicas pueden llegar a ser. Y es por eso que si acaso nosotros nos dedicamos a una actividad en particular, todos aquellos ingresos que no provengan de esta actividad en particular, pero que forman parte de la empresa y que no me dedico a generarlos, pero que sí a lo mejor aparecen, eventualmente se consideran como ingresos no operacionales. Y yo les decía ayer, ¿qué podríamos hacer con una bodega? ¿Cierto? Y por ella salía la posibilidad a lo mejor de venderla, de arrendarla, de reacondicionarla, ¿cierto? Bueno, nosotros, si es que acaso quisiésemos generar ingresos, tal vez podría ser a través de la visión de la venta o el arrendamiento de las bodegas. Por otro lado, también, y desde el punto de vista también eventual o no habitual, existen los egresos. Y los egresos que se consideran como no operacionales. Y ojo que aquí el estado de resultados los considera, los ve principalmente como egresos y no como gastos. Entonces, eso significa que los considera solamente un movimiento de flujo, totalmente y prácticamente ajeno a la operatoria habitual de la empresa. Por eso como que los desestima y los trata como ni siquiera como gastos de la operatoria, sino como egresos, movimientos nada más que de flujo. Y por lo tanto, eh, es importante reconocer que estos egresos no operacionales normalmente atienden a situaciones incluso evitables. Esto es el caso, ¿verdad?, de algunos intereses, algunos eh, cargos bancarios, ¿verdad?, a lo mejor por utilizaciones de herramientas adicionales, por multas, por moras, ¿verdad? Todas aquellas situaciones que incluso podrían ser evitables, ¿verdad?, se consideran como egresos fuera de la operación. Una vez definido, es que nosotros determinamos o podemos determinar la utilidad de impuestos. El resultado antes de impuestos, más que la utilidad, porque sabemos que en el mejor de los casos, y entendiendo que el margen podría ser positivo, es que nosotros podemos decir que podemos obtener una utilidad, pero sin duda que también podemos obtener pérdida, ¿cierto? Y es aquí donde yo les decía, ojo que el señor Fisco aparece como una ave carroñera, diciendo que si acaso nos ha ido bien, él quiere hacerse partícipe de esta situación y nosotros como empresa, que como explicábamos en un inicio, persona jurídica que nace a la vida comercial con derechos y obligaciones, una de las obligaciones que asumimos es el pago de impuestos. Los tributos son una obligación permanente para las empresas, tanto desde el punto de vista mensual por las transacciones habituales de compra y venta, como en forma anual por la determinación del resultado del periodo contable. Y si acaso nosotros nos pasara la cuenta que finalmente obtenemos pérdida, en ese sentido el Estado es bastante benevolente y nos permite esperar y condona de alguna manera la posibilidad de aplicar una tasa impositiva, que actualmente tiene que estar acogida siempre que exista un resultado positivo, ¿verdad? De acuerdo a los regímenes tributarios, que tampoco es fácil de definir porque tendrá que ver con la caracterización de la empresa. Pero si es que acá tenemos pérdida, pasamos por alto la posibilidad de pagar impuestos, evidentemente porque no estamos en condiciones y significa que no hemos generado los ingresos suficientes como así supone Fisco. Sin embargo, y si es que acaso generáramos utilidades o un resultado positivo, la figura es diferente. Y tenemos que pensar entonces en cuál es nuestra figura desde el punto de vista del contribuyente. Un contribuyente significa aquella persona jurídica, aquella empresa que debe declarar y reconocer sus ingresos para poder
retribuir al fisco de acuerdo a sus características. Actualmente, y a partir de la Ley 21.210, que es la Ley de Modernización Tributaria, se han dispuesto varios regímenes tributarios que atienden directamente a las características de las empresas. Las empresas, de acuerdo a su nivel de ventas, tienen cierta caracterización y además, de acuerdo a su tamaño organizacional, al nivel de ventas, ¿verdad? Y también a los distintos tipos de constitución por las cuales están sujetas. A lo que se dedican también muchas veces es una forma de caracterizarlas. Pero es importante siempre asesorarse para poder definir qué tipo de contribuyente o qué tipo de régimen tributario estamos o debemos estar acogidos. Por ejemplo, las grandes empresas no tienen alternativa, sobre todo las grandes sociedades anónimas, aquellas que están obligadas, que mientras por su tamaño están más obligadas, no solamente desde el punto de vista tributario, sino que desde el punto de vista financiero, aquellas que tienen que, por ejemplo, por la Comisión del Mercado Financiero, tienen que presentar estados financieros de carácter anual y tienen que estar auditados y tienen que llevar contabilidad completa y tienen que presentar declaraciones juradas, etcétera, tendrá que tributar también, entendiendo su nivel, ¿verdad?, empresarial, tendrá que tributar por una tasa mayor. Actualmente la tasa de impuesto a la renta de una empresa grande alcanza incluso hasta el 27%, ¿verdad? Y algunas pequeñas, ¿verdad?, que pueden tener 25% dependiendo de las características. Ahora, a lo mejor si a ustedes les hace algún ruido por ahí haber escuchado, y a propósito de la pandemia se definieron ciertos beneficios tributarios para las pequeñas empresas, lo que ha permitido por lo menos en estos 2 últimos años pagar solo una tasa de impuesto de un 10%, pero es absolutamente eventual. Entonces ya pensando que además me tengo que hacer cargo de esta carga impositiva, ¿verdad?, asociada a mi característica de contribuyente, es que debo entonces sacrificar, debo desembolsar lo que se considera como el impuesto que tengo que pagar. Este impuesto a la renta, entonces, rebaja lo que yo podría haber percibido como una utilidad, dejando finalmente, después del pago de impuestos, la utilidad neta para la empresa. Ahora, nosotros sabemos qué se hace con esta utilidad neta. No solamente representa un valor o representa una condición de rendimiento, no es solamente eso, sino que esta es una disponibilidad, ¿verdad?, que se tiene a propósito de la retribución a los dueños que yo les comentaba. Se supone que a partir de que me ha ido bien, o sea, que tenía un buen rendimiento, es que los socios van a querer retribuirse de ello. La forma de retribución es entonces a partir de esta utilidad final, posterior al pago de impuestos. Entonces, la compañía tendrá que decidir qué hacer con este resultado. Entre las alternativas que tenemos es que se distribuya esta utilidad bajo la figura de dividendo en el caso de las sociedades anónimas, bajo las figuras de retiro en otro tipo de sociedades comerciales, o incluso la posibilidad de reinvertir esta utilidad en la misma empresa. Y la verdad es que eso es una muy buena iniciativa. De hecho, es una muy buena iniciativa que el Estado, el fisco, eh, fomenta, ¿verdad?, e incentiva a través de distintos beneficios tributarios. Esto es súper importante que ustedes lo conozcan, porque normalmente nosotros no sabemos lo que se hace con la utilidad, con el resultado positivo de una empresa. Pensamos necesariamente que van directamente eh, a los socios. Y fíjense que vaya a los socios tiene una consecuencia, y es por eso que se toman decisiones al respecto los mismos socios, el directorio, ¿verdad?, y las altas gerencias de las empresas, porque el destino de esta utilidad tiene siempre una consecuencia, tanto en los socios como en las empresas. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué me tendría que importar? Porque son los socios los que definen lo que hacen con esta utilidad. Entonces, si el socio dice, distribuyámoslo, yo quiero dinero, yo quiero retribuirme de lo que yo aporté, por lo tanto se va a tomar una tajada de esta utilidad y se va a llevar a cada uno de los socios, por ejemplo.
Pensemos que esto es una sociedad pequeñita, tiene 3 socios. Entonces, como cada uno de los socios participamos en un 33,3%, por ejemplo, ¿verdad? Nos vamos a llevar un 33,3% de esta utilidad y la vamos a distribuir de manera íntegra. Pero eso, cuidado, que como consecuencia tiene que este socio que percibió, este personaje que percibió este 33,3%, y cada uno de ellos tendrá que pagar impuestos por esta retribución. Y es ahí donde viene la mayor necesidad de información por parte de los socios. Es por eso que se atiende con tanto cuidado la utilidad, porque se entiende que la decisión de lo que se haga con esta utilidad, con este resultado positivo, va a incidir directamente en los impuestos personales de cada uno de los socios o los impuestos que podría evitarse la empresa. Imagínense ustedes la difícil decisión que corre por parte del directorio o que corre por parte de los inversionistas, ¿verdad? A la hora de decidir respecto de este pequeño resultado que nosotros vemos en pantalla. Eso significa que, por ejemplo, dado este incentivo que genera el Estado para que no se retiren tantos dineros, esto es porque no se quiere agrandar las riquezas de las personas naturales y obliga de alguna manera o incentiva de alguna manera que las empresas se vayan incrementando, que vayan creciendo en valor. Entonces dice el Estado, si usted no toma este camino de la distribución de sus utilidades, sus socios no perciben y se sacrifican tal vez en la recepción de estos dividendos, tome esta utilidad e inviértala en su propia empresa. Ese proceso se llama reinversión. Si usted lo hace, dice el fisco, usted podrá rebajar, ¿verdad?, un porcentaje de sus impuestos. Y eso es bastante bueno para las empresas, siempre. Sobre todo para las empresas que ganan mucho o que tienen un buen rendimiento. Por eso, ¿qué es lo que se hace con resultado positivo en la empresa? Es una decisión que pasa con el directorio porque tiene consecuencias tanto desde la perspectiva de los socios como desde la perspectiva de la empresa. Si lo pensamos, podría ser que siempre es bueno dejar las riquezas, si quisiésemos llamarlo así, dentro de la misma empresa, haciendo crecer el valor de la empresa, ¿cierto? Pero sin embargo, los socios siempre quieren alguna tajadita. Es ahí donde las empresas tienen que decidir, las compañías tienen que decidir con sus propios, eh, digamos, asesores. En el caso de reinvertir serían utilidades retenidas, muy bien, que se aplican posteriormente y que te obligan, ojo ahí, porque el fisco es bastante pillín en eso, porque si te dice ya, dejémoslo en casa, ¿cierto? Transformémoslo en utilidades retenidas, como bien tú dices, pero te damos plazo para que esa retención de estas utilidades las utilices. Por ejemplo, contrata mayor personal, por tanto, a lo mejor puedes abrir una nueva sucursal, o tal vez comprar más propiedad, planta y equipo, o haz algo con eso. No las mantengas dentro del patrimonio porque no sirve. La reinversión debe ser una reinversión efectiva. A eso se refiere, que en algún momento y en el plazo, sobre todo de un año del primer periodo, esta utilidad acumulada o utilidad retenida tiene que estar utilizada y aplicada a alguna de las áreas de la empresa. Y en eso sí fiscaliza, porque si no dice, te estás guardando plata, ¿por qué? No tiene sentido. Y los socios también van a empezar a alegar, por cierto, ¿cierto? Porque el beneficio también puede ser revertido en el caso de que no lo utilices, que no sea efectivamente aplicada esta utilidad. Es muy importante y sobre todo desde el punto de vista del flujo, que para aquellos que analizan los flujos, consideren la opción de los beneficios tributarios o de las consecuencias tributarias que tiene la distribución de las utilidades, sobre todo cuando se trabaja con indicadores, ¿cierto? Porque es como que midiéramos hasta la utilidad, ¿cierto? Y hiciéramos un análisis financiero desde la utilidad, pero ¿qué pasa después de eso? La utilidad no queda ahí,
muchas veces. De hecho, no queda ahí, ¿cierto? O va a la empresa o va a los socios, desaparece, ¿cierto? Por eso es importante considerarlo y tal vez darle una vuelta a esos análisis financieros, ¿verdad?, que se realizan, considerando que la utilidad no queda solamente en una línea en el estado de resultados. Por otra parte, ¿cierto? Yo les decía que en conjunto el estado de situación financiera con el estado de resultados trabajan a la par porque hacen un complemento perfecto entre rendimiento y situación. Pero sin embargo, existe otro estado financiero que es muy relevante, que es el estado de flujo de efectivo, que ayuda a definir y a discriminar los distintos flujos o el movimiento de los flujos que ha obtenido la empresa y en qué lo está utilizando. De hecho, el estado de flujo efectivo, en su creación y en lo particular, está definido por una norma internacional particular, ¿cierto? Esta norma particular que asocia al estado de flujo efectivo dice que existe una presentación donde debemos determinar los movimientos de los flujos de acuerdo a las actividades operativas de inversión y de financiamiento. Porque ustedes, no me cabe duda que ustedes conocían la estructura del estado de flujo efectivo, pero nunca nadie supo de dónde provenía la disposición de esta estructura. Esto viene de una norma internacional, que es la NIC 7, que dispone la forma de construcción de un estado de flujo efectivo. Este estado de flujo efectivo, ¿qué es lo que busca? Medir la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalente a este efectivo. Solo flujo efectivo, ¿verdad? Y por tanto es acotado el análisis, pero sin duda que desde el punto de vista financiero es muy pertinente, ¿cierto? Y es por eso que nos permite, a partir de la discriminación de la utilización del flujo, la aplicación del flujo, en estas tres grandes actividades operativas de inversión y financiamiento, permite evidentemente la gestión y la toma de decisiones. Como todo estado financiero, su principal objetivo es la comparatividad, sobre todo desde el punto de vista, y en lo particular el estado de flujo efectivo, desde el punto de vista del rendimiento, ¿cierto? Sabiendo que solo habla de flujo, dejando y discriminando todas las otras partidas que están constituidas dentro de la empresa, dentro de la situación de la empresa, pero que no necesariamente han generado en sí mismas un flujo, un movimiento, ¿cierto? Si nosotros pensamos, yo puedo tener recursos provenientes de un aporte, pero no necesariamente esos recursos tengan que ver con flujo. Por tanto, yo puedo tener activos que no necesariamente hayan sido considerados como un flujo o que se hayan obtenido como consecuencia de un movimiento de flujo. Así como también puedo haber tenido o puedo tener pasivos que no consideren flujo. Y por lo tanto se limpia un poco la estructura del estado de situación financiera, dejando todos aquellos que necesariamente han involucrado el movimiento del efectivo o del equivalente al efectivo. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Bueno, definir y evaluar principalmente cuál ha sido la consecuencia de mi gestión, el resultado de la gestión y de la toma de decisiones en periodos anteriores. En la práctica, lo que yo tengo que medir es cuánto ha ido en términos de variabilidad, aumentando o disminuyendo la utilización de este efectivo. Lo importante es que siempre se trabaja por, digamos, flujos que se denominan netos. Y el concepto de neto es transversal y se utiliza para todos igual. Y si yo siempre lo pienso, y a propósito de lo que estábamos conversando ayer del tema del IVA, un valor neto es el valor más puro. En el caso del estado de flujo efectivo también es lo mismo, es el valor más puro, más limpio, directamente asociado con lo que se denomina el flujo, el dinero, lo más limpio, sin cargas impositivas, sin definiciones inflacionarias,
nada, solo flujo. Por lo tanto, por eso se denomina que son flujos netos, limpios. La norma dispone, como ya les decía, que se deberán establecer tres caracterizaciones o clasificaciones del flujo de efectivo. Uno, aquellos flujos que son de operación y que se consideran evidentemente los más importantes, y que tiene que ver con los principales ingresos que genera la empresa, ¿verdad? Principales ingresos generados por la operatoria normal de la empresa. Es lo que nosotros podríamos, si es que acaso lo empezáramos a mirar desde el estado de resultados, a los que son denominados como ingresos de explotación. Dentro de las actividades de inversión, sugiere que consideremos todos aquellos flujos provenientes de adquisiciones y bajas, ojo, de lo que yo adquiero, de lo que yo vendo, de activos de largo plazo. Y otras inversiones que no son constitutivas de efectivo o equivalente al efectivo. Nosotros hablamos del concepto de inversión y hablamos de un concepto que va a generar alguna retribución o aquellas inversiones que sugieren la aplicación del efectivo. Si nosotros nos detenemos un poquito en esto, y a propósito que había una intención de que pudiésemos ver una parte de inversiones desde el punto de vista contable, es que cuando hablamos del concepto de inversión, siempre va a estar de la mano de la posibilidad de que para alguno de las compañías se genere un activo financiero. ¿Qué significa eso? Que va a ser aplicado un recurso que me va a retribuir una rentabilidad. Esto significa que yo voy a tener, a consecuencia de la aplicación de un flujo, voy a tener un derecho que posteriormente me va a generar una rentabilidad, ¿cierto? Eso es adquirir, eso es aplicar flujo por inversión, eso es la adquisición de un activo financiero. Pero siempre que se aplica o siempre que se adquiere un activo financiero, sobre quien yo adquiero ese activo financiero está inmediatamente generando para esta otra compañía un pasivo financiero. Por lo tanto, siempre va a existir en este tipo de transacciones denominadas inversiones un activo financiero para uno y un pasivo financiero para otro. Siempre. Por lo tanto, quien genera un activo financiero es una entidad que tal vez por exceso de liquidez decide aplicar recursos, decide aplicar flujo a una empresa que tal vez por la necesidad de liquidez percibe estos flujos, ¿cierto? Y que es capaz de ceder, ¿verdad? Como consecuencia de esta obtención, de ceder en términos de los derechos, ¿verdad? Y por tanto, la aplicación de un activo financiero y la recepción por un pasivo financiero es lo que nosotros denominamos un flujo de inversión, así como un flujo de financiamiento o las actividades de financiamiento, y que buscan necesariamente muchas veces considerar todas aquellas actividades que permiten cambiar el tamaño y composición del patrimonio o de algunos pasivos que son obtenidos o pagados por la entidad y que se diferencian del concepto de la inversión. Por lo tanto, si se fijan aquí, lo que tenemos que jugar es a discriminar las distintas actividades, a discriminar, ¿verdad?, entre si es que son de financiamiento y que no tengan las características de una inversión. Será una actividad de financiamiento, como les decía, aquellas que permitan cambiar el tamaño o composición del patrimonio. Por ejemplo, yo me puedo financiar a propósito de poder abrir, ¿verdad?, esta torta de composición de mi patrimonio o de mi capital, permitiendo que accionistas o socios se hagan y traigan liquidez y traigan flujo a nuestra organización. Me permite de esa manera financiar.
ante una necesidad de financiamiento, entonces yo pongo a disposición parte de mi empresa. Ahora, desde la mirada también de las otras empresas que vienen a adquirir, también se denomina entonces que sea una posibilidad de financiamiento. Ojo, que aquí es muy importante poder discriminar que estas personas que van a hacerse de parte del patrimonio de una empresa sean consideradas como un flujo de inversión o como un flujo de financiamiento. Para quienes abren y necesitan de liquidez, es un flujo de financiamiento. Para quienes están dispuestos a aplicar flujo, siempre va a ser un flujo de inversión. De hecho, aquí aparecen algunos ejemplos más habituales de las actividades de operación, que la normativa, esto no es antojadizo, no aparece en ninguna parte en lo particular, la norma dispone como que aquellas que aquí mismo define sean consideradas como actividades de operación. Recordemos que las actividades de operación son la fuente principal de ingresos de una empresa y de ingresos que no son cualquiera, son ingresos ordinarios, ¿cierto? Los ingresos ordinarios que perciben las empresas provenientes de las actividades a las cuales se dedican, ¿cierto? Dentro de ellos tenemos los ingresos procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios, ingresos procedentes de royalties, comisiones, honorarios y otros ingresos ordinarios, a propósito de la obtención, ¿verdad?, de estos ingresos por los cuales yo tal vez he disponibilizado mis recursos. Los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, ojo que no solamente en la obtención de flujos, sino que la salida, la aplicación de flujos, pero proveedores porque son necesarios para la operatoria. Los pagos a empleados y por cuenta de los mismos, ¿cierto? Es decir, lo que yo tengo que pagar por conceptos de remuneraciones. Los ingresos y pagos de las entidades de seguros por primas y siniestros, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas necesarias para parte de la operatoria. Todas las empresas o la gran mayoría de las empresas debiesen contar por lo menos con el concepto del seguro. Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias. Los impuestos nacen desde la operatoria y por lo tanto los flujos que son consecuencia de los impuestos son siempre actividades de operación. Y los ingresos y pagos derivados de contratos de intermediación o negociación. Esto es en el caso de que existan participación. Actividades de inversión. Decíamos que es la posibilidad de adquirir o enajenar activos a largo plazo. Lo que yo les contaba, esta figura de el activo financiero o pasivo financiero. Algunos ejemplos de estas actividades de inversión son los pagos por la adquisición de material inmovilizado, intangibles y otros activos a largo plazo. Ojo, cuando hablamos de estos activos en lo particular, no estamos hablando de la propiedad, planta y equipo necesariamente. Estamos hablando de todas aquellas que son consideradas como inversiones de carácter permanente, ¿verdad? Estas que, claro, a lo mejor sí son parte de la propiedad, planta y equipo, pero que jamás se pensó, ¿verdad?, en adquirir, o no estaba la intencionalidad que yo les decía cuando nosotros hablamos de los activos corrientes. Sobre ellos no está la intención de enajenarlos. Y muchos de ellos no son de alta cuantía tampoco. Pero aquellos que son considerados como y mirados del inicio como una inversión de carácter permanente, es decir, algo que yo lo voy a comprar para nunca más vender, o que en el fondo yo estoy vendiendo porque nunca pensé tener que venderlo y ahora porque solo necesito liquidez, ¿verdad? Y la liquidez normalmente pensada también una nueva posibilidad de inversión, por ejemplo, cambiar, no sé, pues vender una construcción para comprar edificio. Se piensa siempre en que la enajenación de una inversión busca poder reinvertir en otro mejor, en algo mejor, ¿verdad? O que se adapte a la necesidad de liquidez. En los ingresos por ventas de material inmovilizado, intangibles u otros activos a largo plazo. Pago por la adquisición e ingresos por las ventas de instrumentos financieros. Todo lo que tenga que ver con instrumentos financieros
activos o pasivos financieros en sus movimientos sugieren una actividad de inversión. Las entregas y cobros por anticipo y préstamos concedidos a terceros. Sabemos que los préstamos que se entregan a terceros se consideran incluso por ahí como un tipo de inversión. Esto es porque cada vez que se nos otorga u otorgamos crédito, nosotros lo estamos haciendo en la búsqueda también de la obtención de un interés, ¿cierto? Siempre que nosotros compramos en 3, 4, 10 cuotas, estamos necesariamente pagando un interés, un mayor costo. Este costo no es casual, pues. Sin duda que las empresas están dispuestas a hacerlo porque van a recibir esta retribución a cambio. Por tanto, ya es solo el saber de que pueden otorgar una posibilidad de crédito, saben que van a tener implícitamente una ganancia. También los pagos de ingresos derivados de los contratos futuros, los forwards, las opciones y los swaps, excepto cuando se mantienen para negociación o se clasifican como de financiamiento. Y es por eso que es importante que siempre que se tomen instrumentos financieros o se analizan instrumentos financieros, se consideren en su caracterización. Porque aquellos que se mantienen para negociación son altamente líquidos y por lo tanto muchas veces cuando son altamente líquidos, ¿verdad? Se mantienen para negociación o para la venta, se transforman muy rápido en dinero y por lo tanto no se pueden considerar como una inversión. Esa es una definición que muchas veces complica porque ¿cuándo es el plazo que se define para considerarlo como mantenido para la venta? Normalmente también, y hay un concepto bastante general que habla de la habitualidad y de la utilización o la venta de estos instrumentos financieros en el corto plazo. ¿Y el corto plazo cuál es? Normalmente se define por norma contable, como en un plazo inferior a un año, incluso ojalá menos. Entonces ahí también, y si que acaso no lo hubiese definido tan correctamente, ¿verdad? Deberá haber una revelación que define exactamente cómo yo lo caractericé, una nota explicativa. Ojo que las notas explicativas no son solamente para el estado de situación financiera y para el estado de resultado, también hay notas explicativas asociadas al estado efectivo y el estado de cambio de la posición. Las notas explicativas son notas explicativas de los estados financieros, a todos. Finalmente, las actividades de financiamiento. Exacto, los gastos de organización y puesta en marcha. Ojo que los gastos de organización y puesta en marcha, Aileen, son un activo, ¿cierto? Que en la medida que se vayan prorrateando, en el fondo que se vayan amortizando, se tiene que considerar como flujo, ¿cierto? Siempre que se vayan amortizando. Parten como un activo y terminan siendo un flujo. ¿Sí? Sí, es que en evaluación de proyecto que tuvimos, ahí utilizamos, claro, un flujo de caja y claro, ahí entraban eso, como el estudio de mercado, documentos legales, y claro, después pasaban a una amortización intangible. Ujú. De hecho son. Y se amortizan porque son activos y Claro, porque no se pagan de forma inmediata. Por lo tanto, el flujo lo tienes que reconocer en la medida que vaya sucediendo. claro, sí, yo me acuerdo que lo pusimos como a 2, 3 años, ¿no? Por ahí. Depende Exacto, claro. del gasto que sea. Exacto, pues de hecho, justamente evalúan muchas veces en ese análisis de flujo, evalúan cuál es la pertinencia de la distribución o de la amortización o de la mejor amortización de estos gastos de organización y puestos en marcha. Pero bajo la figura financiera parte siendo un activo que debe ser considerado como flujo en la medida que vaya siendo amortizado. Y eso evidentemente un intangible porque es un derecho nada más. Y finalmente las actividades de financiamiento, que dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el ingreso de la emisión de títulos de patrimonio neto, esta apertura, ¿verdad?, de la estructura de capital, los pagos a tenedores dentro de instrumentos de patrimonio propio, ojo que dentro de las actividades de financiamiento están los intermediarios a los cuales nosotros muchas veces tenemos que pagarles para que administren, ¿verdad?, parte de nuestros valores.
Los ingresos procedentes de la emisión de obligaciones, bonos y otros pasivos a corto o largo plazo, siempre que la figura del bono, por ejemplo, que es la más conocida, tenga esté orientada hacia la figura del financiamiento patrimonial. El reembolso de fondos tomados en préstamo y los pagos del arrendamiento para liquidar una deuda pendiente de un arrendamiento financiero. Recordemos que el concepto de leasing, ¿cierto? También es un concepto de financiamiento en forma implícita, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos tal vez, porque ahora el leasing se maneja como una herramienta bastante eh, estratégica. El leasing finalmente fue pensado como una herramienta para, para aquellas entidades que tal vez no tenían la posibilidad de comprar un bien en sí mismo, un bien tal vez por las dimensiones que significaba en términos de flujo. Bueno, dado que no teníamos la posibilidad de comprar un bien, lo podíamos arrendar e incluso tener la posibilidad de arrendarlo con una opción de compra. Si es que acaso se sugiere, ¿verdad?, que esta opción de compra fuese efectiva, en ese caso, nosotros lo que estamos haciendo es liquidar y por tanto, en el arrendamiento financiero, ¿verdad?, estamos generando flujo. Si es que acaso hacemos la opción de compra. Finalmente, ¿verdad?, la norma dice que para poder determinar los movimientos de flujo en el estado de flujo efectivo, tenemos dos métodos, un método directo y obviamente un método indirecto, ¿cierto? Sin embargo, actualmente IFRS y hace poco, a partir de un pronunciamiento, dijo que se utilizará el método directo como el método per se. En el fondo, los estados de flujo efectivo deben ser presentados por el método directo y no así por el indirecto, sin perjuicio de que las empresas pudiesen llevarlo para efectos de control o de información. El método directo, ¿verdad?, presenta por separado, perdón, las principales clases de cobro y pago en términos brutos. Y no estoy hablando de brutos en términos de imposición o de un tema tributario. Términos brutos se refiere al valor total del flujo, ¿verdad? Lo presenta por separado, pero finalmente llega a un saldo final del equivalente y el efectivo y el equivalente al efectivo. El método indirecto, sin embargo, era el más utilizado. Sin embargo, dice que puede obtener un resultado neto que tiene que ser depurado clasificando los efectos de las transacciones que no generan flujo. Por ejemplo, a partir del resultado del ejercicio, se van sacando todas aquellas partidas que no son consideradas como flujo efectivo. Por ejemplo, la depreciación. Por ejemplo, lo que era antes el efecto inflacionario, que actualmente también IFRS lo derogó, lo sacó, lo expulsó, digamos, abiertamente. Cualquier efecto inflacionario ya no existe en los estados financieros, ninguno. No existe el concepto de la corrección monetaria, de hecho. Por tanto, ya en los estados de situación financiera no existe la corrección monetaria ni la actualización de las partidas, porque era nada más que un efecto económico. Finalmente, ¿quién me está rayando la pizarra? Finalmente, decía que el resultado neto, aparte de las transacciones que no generan flujo, ¿verdad? También dentro de ellas considerar los conceptos de las provisiones o los pagos futuros, porque no ha sido efectivo, no ha sido ejecutado el flujo. Y todas aquellas partidas o gastos asociados a efectivos de inversión o financiamiento, las saca. Lo único que deja, en el fondo, son las actividades de operación. Por lo tanto, y tratando de entender lo que la norma buscaba, ¿verdad? No necesariamente nos sirve depurar para obtener una actividad operacional, sino que lo que nos sirve en la práctica es poder obtener el movimiento íntegro del flujo de efectivo, y no solamente en la parte operacional. ¿Sí? Por eso que dejaron el directo. Ya,
Hagamos ejercicios. Nosotros ayer trabajamos con esta planilla, que ahora que va a estar un poquito más completita, después le vamos a pedir al profesor que nos ayude a subirlo a su drive. Nos vamos a camuflar en el drive del profesor, pero vamos a construir a partir de esto un estado de situación financiera, porque ya estamos en condiciones de construirlo. Recordemos un poquito lo que hicimos ayer. En este caso, nosotros teníamos transacciones súper simples, ¿verdad? Donde a partir de este cuadro de transacciones, un cuadro de análisis de transacciones, lo que hicimos fue determinar las partidas que intervienen, los tipos de partidas que clasifican para cada una de ellas y cómo varían, ¿verdad? En función de este movimiento, de esta transacción, para poder determinar si en su registro contable, tanto en el libro diario como en el libro mayor, debían estar recogidas en el debe o en el haber para poder transformarlas finalmente en información financiera. Nos dimos cuenta entonces que en todas las partidas, ¿verdad? O en todos los movimientos de estas transacciones, al llevarlas al libro diario y al totalizarlas, recuerden que después agregamos un poquito acá abajo, ¿ah? Agregamos dos transacciones más a propósito de una duda que existía por ahí. Generamos finalmente un libro mayor, el que nos va a permitir construir nuestro estado de situación financiera y estado de resultados. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, primero se deberá construir el estado de resultados y luego el estado de situación financiera, porque existe una partida que siempre va a ser necesaria para la construcción del estado de situación financiera. Entonces, trabajando por este mismo libro mayor, es que partimos con el estado de resultado en su estructura más básica. Y vamos a trabajar con el estado de resultado por naturaleza. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que va a ser un estado de resultado que va a definir cada una de las partidas. El estado de resultado que ustedes conocen. Y el estado de resultados parte con los ingresos de explotación, con los ingresos por venta. Necesariamente nos pide que rebajemos los costos de venta para poder obtener el margen operacional. ¿Cierto? Vamos a construir primero la estructura. Esto es margen. Listo. Luego de tener un margen operacional, debemos atender si es que acaso existen gastos operacionales. Entendiendo que los gastos operacionales son aquellos desembolsos que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Habiendo cogido los gastos operacionales, podemos tener el margen operacional. Aquí este es el margen de contribución. Luego, en caso tuviésemos ingresos no operacionales o egresos no operacionales. Listo. Lo que nos debería dar una utilidad antes de impuestos. Impuesto a la renta, utilidad neta. Vamos, a ver, ingresos por venta. Bueno, antes de la intervención de la duda que tuvieron por ahí, nosotros no teníamos ni siquiera ingresos por venta. Por lo tanto, ahora que ya tenemos, sabemos que en nuestro caso, los ingresos por venta fueron de 100.840, el costo de venta es de 61.000 y por lo tanto, el margen de explotación es de 39.840. ¿Qué sugiero yo? Y este es como un tips
súper simple, que llegue a ser como medio, incluso vergonzoso tal vez, pero sirve. Debería haberlo hecho antes de partir de este resultado, pero no importa, nunca es tarde. Nunca es tarde. Mire, ¿qué es lo que hago yo con el libro mayor? Me permite, ¿verdad?, poder definir cuáles son las partidas que yo voy a utilizar, sobre todo al principio, cuando me cuesta un poquito la creación y la discriminación de las partidas, yo puedo decir, por ejemplo, bueno, una línea acá, y yo voy a distinguir con un color, esto lo hago al principio nada más, pero las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, las cuentas de patrimonio, las cuentas de pérdida y las cuentas de ganancia. Esto es para que no me quede ninguna partida fuera de los estados financieros. De pasivos, por ejemplo, vamos a poner 8 colores. Patrimonio, eh, pérdida, la vamos a poner como rojo, porque las pérdidas duelen. Las ganancias, algo bonito, ¿cierto? Entonces, si yo tengo acá todas mis partidas en el libro mayor, yo puedo decir, por ejemplo, cuentas de activos, que era este color, creo, sí, eso. Tengo caja, Banco Estado, mobiliario, mercaderías, IVA, crédito fiscal, clientes y nada más. De pasivos, tengo, ya les voy a explicar por qué hago esto. Proveedores, IVA, débito fiscal. De patrimonio, tengo el capital. Porque de resultado, tengo los gastos, el costo, y como ganancia, tengo los ingresos. Entonces, sabiendo las partidas que están acá en el estado de resultado, yo tendré que considerar solamente las partidas del estado de resultado y no otras, ¿cierto? Y es por eso que principalmente yo voy a tener que considerar la partida que es la ganancia menos la pérdida y cualquier otro gasto que tuviera. En este caso, yo tengo gastos por consumos básicos. Por lo tanto, yo ya sé que tengo ya todas las partidas de resultado incorporadas. Tengo la lila y las rojas. Ni una otra más. Por lo tanto, ya sé que no tengo nada más que imputar en este estado de resultado. Imagínense ustedes esto a grandes escalas, por supuesto, cuando son muchas partidas que pudiesen prestarse para la confusión. Entonces, al margen de explotación, le rebajo los consumos básicos, ¿cierto? Y tengo un margen operacional, no tengo ingresos, ni egresos no operacionales, por lo tanto, la utilidad antes de impuestos va a ser la suma de esto. No sé qué tipo de empresa es, por tanto no sé qué tipo de impuesto aplicar, ¿cierto? Y por lo tanto, prefiero mantener la utilidad antes de impuestos porque no sé la tasa impositiva de la cual me tengo que hacer cargo. Y además, cuando yo sí lo defina, y si es que llega acá el impuesto a la renta, yo tendré que contabilizarlo. Contabilizar el impuesto a la renta no es fácil, porque sugiere dos partidas que son bastante más técnicas. Por tanto, por ahora, yo prefiero que dejemos el resultado del ejercicio así, tal cual. Como que no hubiéramos tenido que pagar impuestos. La contabilización del impuesto a la renta sugiere, por ejemplo, una provisión, pero eso es más complejo. Ya pues, tengo la utilidad neta, puedo construir mi estado de situación financiera. Total, yo ya sé cuáles son mis partidas de situación financiera, mis partidas de activo, de pasivo patrimonial. El estado de situación financiera dice
que tengo activos corrientes, ¿cierto? Que pudiesen ser, por ejemplo, el activo más corriente es la caja, después el banco, y también es corriente la mercadería. Pero también es un activo corriente el IVA crédito fiscal. ¿Y esto es por qué? Porque el IVA crédito fiscal es un IVA de utilización mensual. Por lo tanto, rápidamente yo lo voy a utilizar como dinero. Por eso se consideran que los impuestos mensuales están incluidos como los activos corrientes y no así los no corrientes. ¿Estamos? También son conceptos que son importantes discriminar. Vamos a poner título aquí a esta canción. Un estado de situación financiera. Listo. Y dentro de los otros activos tenía la caja, banco, mercadería, IVA crédito. Me faltan los clientes. De hecho, los clientes los pondría antes del IVA crédito. Normalmente los clientes directamente se relacionan con las mercaderías, IVA crédito fiscal. Y después me voy ya a los activos no corrientes. Dentro de los activos no corrientes tengo solo el mobiliario. Aquí es donde empieza el estrés. Empezamos a ya creer que el estado de situación financiera nos tiene que cuadrar. Vamos a ver. El estrés de la contabilidad es un balance no cuadrado. Ya, veamos. Total de activos. Vamos a trasladar primero las cifras nomás y después vamos a ver si nos cuadra. Nos va a cuadrar, por supuesto. En caja está en cero. El banco, 56. Mercadería, 168. Clientes, 120. IVA crédito fiscal, 21. Mobiliario, 130. Listo. No le voy a poner total todavía. Vamos por los pasivos. Pasivos corrientes. Tenemos pasivos, teníamos creo que dos. Los proveedores son corrientes. Y lo mismo pasa con el IVA débito fiscal. Al ser un impuesto mensual, tiene alta exigibilidad y por lo tanto tengo que pagarlo rápidamente y se considera un pasivo corriente. 61, 19. Pasivos no corrientes no tengo, por lo tanto ya voy con la estructura patrimonial. La estructura patrimonial parte desde el capital, siempre, pero además, como nosotros dijimos, el patrimonio se compone de activos, perdón, de capital, lo anotamos finalmente por aquí o no, no se guardó. El patrimonio se compone de capital más ganancias menos pérdidas. Nosotros sabemos que ya las ganancias y pérdidas ya las calculamos, ¿no? Entonces, lo único que resta es incorporar cuál fue el resultado de estas transacciones, es decir, cuál fue la utilidad neta obtenida. De la mezcla de todos los ingresos y todos los gastos y costos, finalmente nosotros obtenemos la utilidad del ejercicio, o en este caso la utilidad neta. Con eso, la consecuencia de esto es que nosotros podemos decir efectivamente que primero se debe construir el estado de resultado y luego el estado de situación financiera, porque el estado de situación financiera necesariamente requiere de un dato que no es menor, que es el resultado del ejercicio, en este caso la utilidad neta.
Vamos a ver entonces si pasa. Total, pasivo y patrimonio, que tiene que ser igual al total de los activos. Vamos a ver. Listo. Y fue. Y no tendría por qué no haber sido porque sabemos que hemos respetado en cada una de las instancias previas, ¿verdad? En cada una de las instancias previas hemos respetado la actualidad económica en el libro diario, ¿cierto? En todas. Y de hecho lo corroboramos en la totalización del libro diario, también en la totalización del libro mayor, respetamos que el saldo deudor y el saldo acreedor fueran iguales, y también en los estados financieros hemos incorporado todas las cuentas, por eso que de repente puede sonar muy poco, digamos, muy básico, tal vez una utilización de estos colores, pero sí nos permite considerar que todas las partidas estén incluidas y nos preocupamos en el fondo de que eh, haya un problema, alguna partida que no esté incorporada, ¿cierto? Así pues, ahí es la creación de una estructura de estado financiero. Suena tan fácil, me puede decir Leilin, ¿cierto? Y después las pruebas no suena tan fácil. Y yo recuerdo el primer semestre que me quebraba la cabeza y Qué terrible, ¿no? así. Todos pasamos por lo mismo, incluso nosotros, créeme, créeme. Todos tuvimos que pasar esta tortura, pero finalmente en los tips que yo les entregué tenían que ver con eso, con asegurarnos antes, ¿cierto? Em, que efectivamente existían pasos que no hayamos hecho mal. Eso es lo No, bueno. aparte, en ese tiempo no usábamos Excel, era manual, entonces de repente decíamos un error de tipeo en la calculadora y ahí todo de nuevo, sumando, restando, entonces también podía ser ese el error. En Excel igual se estructura También te mejor, puedes, pero claro, también, por ejemplo, podrías tener el error de no tomar las fórmulas completas. claro, también puede ser. Pero claro, en la prueba igual nos demorábamos ahí con la Sí, no, calculadora y y hartas manual cuentas, te podría. muchas cuentas. Sí, muchísimas cuentas. Y esto es solo un ejemplo que me permite por el tiempo, pero en la práctica es esto. A ver, tú, Aileen, que hayas estado toda la clase, ¿alguna duda? Jean-Pierre, que se incorporó después. Yo no, profe, me quedó claro, de hecho, hubiera tenido este taller el primer semestre, me hubiera ayudado bastante. Hubiese sido todo más feliz, Sí, ¿cierto? Listo, voy a tratar de ubicar al profesor hoy día para dejarles esto en el Drive y poder dejarlos disponibilizados para ustedes. Y en buenísimo. adelante vamos a poder intentar, bien, qué bueno, Jean-Pierre. Vamos a intentar entonces el próximo semestre dejar disponibles entonces las clases, las grabaciones y el PPT. ¿Ya? Ya, súper, Un profe. gustazo, Aileen, y que te vaya muy bien Gracias. en tu portafolio. Mucha Sí, suerte. voy con todo. Qué bueno, mucho éxito. Cualquier cosa, tú tienes mi correo, así que no Muchas tengo ningún gracias, problema en poder profesora. apoyarte. ¿Ya? Que estés Gracias. muy bien. Jean-Pierre, que te vaya muy bien Igualmente. también. Cuídense. Chao. Chao, chao.